Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Subimos historias nuevas todos los días. Dale like y suscríbete. Lo primero que recuerdo es el olor dulce del éter entrando en mis pulmones. Después todo se aflojó dentro de mí, como si mi cuerpo dejara de pertenecerme. En segundos ya no estaba acostada. Me vi flotando sobre la mesa de operaciones, pequeña, quieta, abierta a la luz blanca. No sentí dolor. Sentí sorpresa. Y una claridad imposible para una niña de 5 años. Me deslicé hacia la derecha del cuarto sin mover brazos ni piernas. No era un sueño. Podía ver cada instrumento, cada bandeja, cada reflejo de metal. Hasta el orden exacto de la operación quedó grabado en mí. Más tarde, se lo conté a los médicos mientras me llevaban a mi habitación. Y ellos me miraron como si yo hubiera vuelto con algo extraño, pegado al alma. Pero en ese momento seguí avanzando hacia la derecha. El cuarto desapareció sin romperse ni apagarse. Simplemente dejó de existir a mi alrededor. Y aparecí en un desierto gris. No era un gris normalé. Era un gris sin calor, sin viento, sin pájaros, sin distancia humana. El suelo parecía polvo y piedra al mismo tiempo. El aire estaba inmóvil, pesado, como si también estuviera escuchando. Entonces oí una voz. No venía del cielo, venía de debajo de la tierra. La arena no se abrió, nada se movió, pero la voz estaba ahí, profunda, imposible, subterránea. Dijo 3 veces lo mismo. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Todavía no sé si lo escuché en polaco o en inglés. Solo sé que lo entendí por completo. Y al entenderlo, algo inmenso me atravesó. La palabra más cercana es éxtasis. Pero también sentí un temor sagrado, una reverencia tan grande que casi dolía. No era miedo a ser castigada. Era la pequeñez absoluta de estar ante algo verdadero. Seguí avanzando por ese desierto gris como si me llamaran sin palabras. No caminaba, y aún así me acercaba a algo. El tiempo dejó de comportarse como tiempo. Podía durar un instante o una eternidad. Entonces vi un túnel. No era completamente oscuro. Al fondo había rayos de sol atravesando la negrura. Eran rayos vivos, casi sólidos, como columnas hechas de calor y llamado. Yo había amado el sol desde muy pequeña. Quería tocarlo, alcanzarlo, entender por qué me atraía tanto. Y allí estaba. No el sol entero, pero sí su presencia atravesando el túnel. Me acerqué y me arrodillé. No recuerdo haber decidido hacerlo. Mi cuerpo no estaba, pero mi gesto sí. Y entonces lo sentí. Sentí a Dios. No vi un rostro. No vi manos. No escuché una explicación. Fue una presencia total, silenciosa, inmensa, más real que la mesa de operaciones. Todo en mí quedó expuesto, y al mismo tiempo, completamente amado. No tengo palabras mejores que esas, porque ninguna alcanza. Después, no hubo un final claro. No recuerdo un regreso con puertas ni con golpes. Solo sé que volví. Volví al hospital, a mi cuerpo,
a los médicos, a las enfermeras. Y empecé a contar lo que había visto. Les describí la operación con detalles que no debía conocer. Lo hice mientras me llevaban a mi habitación. Yo era solo una niña, pero hablaba de un desierto gris, de una voz subterránea y de una luz al final de un túnel. Había pasado por una resección de estómago y, sin embargo, 2 horas después podía caminar como si nada hubiera ocurrido. Eso también desconcertó a todos. A mí me desconcertó otra cosa. No volví siendo la misma persona. Algo en mí se había vuelto más quieto, más abierto, más dispuesto a aceptar a la gente como es. Desde entonces, en silencio me gusta hablar con mi Dios. No necesito entender cada detalle para saber qué ocurrió. Sigo pensando en aquel año, 1978. Sigo oyendo esa voz bajo la tierra gris. ¡Ay, Dios! Y a veces me pregunto si aquella voz no hablaba al mundo entero. A las 2 o 3 de la madrugada, supe que algo iba mal. Llevaba 1 o 2 días enferma, con fiebre alta y el cuerpo vencido. Mi esposo dormía a mi lado, inmóvil, ajeno a lo que estaba empezando. Me acosté pensando que solo estaba débil, pero de pronto sentí que la fiebre había subido de golpe. No fue gradual, fue como caer dentro de mi propio cuerpo. Me volví pesada, blanda, extrañamente relajada, como si pesara 1 tonelada y el colchón me tragara lentamente. Y lo peor es que no me asustó. No sentía miedo, no sentía dolor, no sentía tristeza, pero tampoco alivio, alegría, ni consuelo. Era un vacío perfecto, emocional y físico. Sabía exactamente dónde estaba. Sabía que no podía moverme. Y aún así, no parecía importarme. Era como deslizarme fuera del mundo sin resistencia. Hasta que pensé en mi esposo. Sentí una necesidad urgente de quedarme con él. Intenté llamarlo con todas mis fuerzas. En mi mente estaba gritando, cada vez más fuerte, cada vez con más desesperación. Pero él no reaccionaba. Cuando creí haber gritado al máximo, escuché apenas un susurro salir de mi boca. Un sonido mínimo, débil, casi ajeno. Entonces entendí que no iba a poder despertarlo. Y seguí hundiéndome. No era una caída violenta. Era lenta, espesa, casi agradable. Si no fuera porque tenía que quedarme con él. Después, ya no estaba en la cama. Estaba de pie en un vacío inmenso. No había paredes, no había suelo visible, no había luz, pero tampoco oscuridad. No sé cómo explicarlo. Solo sé que allí había alguien. Estaba a unos 6 pies frente a mí. Tenía el tamaño de un hombre común, pero yo sentía la necesidad de mirar hacia arriba. Muy arriba, como si lo que veía no cupiera en una forma humana. Creo que estaba viendo su gloria. Y me dejó inmóvil. No de terror exactamente, sino de asombro absoluto.
Él parecía esperar, como dándome tiempo para soportarlo. Y entonces pensé, algo extraño. ¿Por qué no siento amor? ¿Por qué no siento misericordia? ¿Por qué no siento calor? La respuesta llegó en el mismo instante. No estaba allí para eso. No escuché una voz como aquí. Fue una certeza puesta dentro de mí. La acepté de inmediato, pero primero me decepcionó. Luego me enojó. Y al final me sentí indigna de recibirlo. Entonces me dijo que iba a mostrarme algo. No sonó como una amenaza. Sonó como una advertencia. Como si me preparara para algo tan fuerte que sin aviso mi corazón no lo soportaría. Y entonces ocurrió. Miles de visiones llegaron al mismo tiempo. No una detrás de otra. Todas juntas. Como un puñado de cuentas cayendo al suelo de golpe. Ese fue el ritmo. Seco. Instantáneo. Abrumador. No puedo recordar casi ninguna. Solo la primera. De pronto, estaba en la cima de una montaña junto a él. No recuerdo de qué lado estaba. Solo recuerdo mirar hacia un valle inmenso y otra montaña al otro lado. El valle parecía estar a 10 millas. Abajo había movimiento por todas partes. Personas yendo y viniendo, dispersándose con urgencia, preparándose para algo de enorme importancia. Nunca supe qué era. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue mi forma de ver a él. La palabra avanzada se queda corta. Los árboles tenían un verde imposible. El pasto brillaba con un color que no existe aquí. Y yo podía ver detalles mínimos a kilómetros de distancia. A la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. Todo en detalle. Como si mi visión ya no tuviera límites humanos. Y luego regresé. Otra vez en mi cama. Supe enseguida que la fiebre había bajado un poco. También sentí que parte de mi fuerza volvía. Y con ella, el dolor. Me ardía la garganta. La cabeza me latía con fuerza. Pero había una paz rara dentro de mí. Una calma que no combinaba con nada de lo ocurrido. Seguía débil. Seguía algo pesada. Pero mi cuerpo estaba regresando. Con él volvió una urgencia brutal por orinar. Me senté en la cama. Tomé el termómetro digital y me medí la temperatura. Marcó 104.3. Pensé que debía estar mal. Lo hice otra vez. 104.3. Fui al baño. Encendí un cigarrillo. Oriné. Me eché agua fría en la cara. Y volví a la cama. Tomé la temperatura una vez más. Un minuto antes había sido 104.3. Ahora marcaba 103. No sé si todo fue la fiebre. No sé si morí por un instante. Solo sé que algo me estaba esperando en ese vacío. Y no estaba allí para consolarme.
Vi el coche venir hacia mí y supe que no iba a detenerse. Salía de la oficina y solo quería cruzar la calle. Todo ocurrió en segundos, pero el tiempo empezó a doblarse. Recuerdo el brillo del metal y una sensación seca en la garganta. Esperé el golpe como se espera una puerta cerrándose para siempre. Pero cuando llegó, no sentí dolor. Sentí algo peor de extraño. Una comodidad profunda, imposible, como si alguien hubiera apagado el miedo dentro de mí. El accidente fue a las 11 de la mañana. Sé que hacía mucho calor. El aire debía arder sobre el asfalto. Y aún así, no sentí ni una sola chispa de calor. Era como estar dentro de un silencio fresco. Ligero, separado de mi propio cuerpo, aunque no entendía cómo. Después sentí que subía. No caminaba. No corría. Flotaba. Como si el aire me sostuviera con una suavidad antinatural. No había presión en el pecho. No había sangre en mi recuerdo. No había sufrimiento. Solo una felicidad inmensa. Una felicidad tan limpia que me asustó. Porque nunca la había sentido en vida. Abajo, la carretera seguía existiendo en algún lugar. Yo la oía más de lo que la veía. Voces agitadas. Pasos rápidos. Un ruido lejano de gente rodeando algo. Tardé en entender que ese algo era yo. Entonces escuché a alguien muy cerca. Una voz intentaba hacerme repetir unas palabras finales. No hay más Dios que Dios. Y Mohammed es el profeta de Dios. La voz insistía con urgencia. Pero no sonaba cruel. Sonaba como alguien llamándome desde la orilla de algo inmenso. Yo quería responder. O quizá ya había respondido, y no lo recuerdo. Porque mi boca no importaba en ese lugar. Nada importaba del modo en que importa aquí. Ni el peso, ni el calor, ni el golpe. Solo esa paz imposible. Y la extraña certeza de que debía seguir flotando. No vi un túnel. No vi figuras claras. No vi puertas. Solo una ligereza feliz y una distancia, creciendo. Como si el mundo quedara atrás, sin pedirme permiso. Lo inquietante es que no quería volver. No porque odiara mi vida, sino porque allí todo era demasiado perfecto. Demasiado tranquilo. Demasiado fácil. Y entonces, sin transición, todo se rompió. Entré al hospital como quien cae dentro de su propio cuerpo. Primero oí las voces. Médicos. Enfermeras. Órdenes rápidas. Metal moviéndose. Ruedas. Tela rozando. El mundo regresó en fragmentos duros. Y con él, mi peso. Mi cuerpo. Mi confusión. Abrí los ojos y la felicidad desapareció de golpe. No quedó dolor inmediato. Quedó ausencia. La sensación insoportable de haber salido de un lugar que no puedo explicar. A veces pienso en la velocidad del coche, en el calor que no sentí, en la voz que quería prepararme, y en esa paz que apareció demasiado pronto. No sé si estuve muriendo, o si por un instante dejé de pertenecer a este mundo. Lo primero que recuerdo no es dolor, sino una paz demasiado extraña para un quirófano.
Me estaban quitando las amígdalas en una cirugía rutinaria, en los años 50, y de pronto algo salió mal. Perdí sangre. Mi pulso desapareció durante 4 minutos. Mi cuerpo se puso azul. Eso me contaron después. Pero yo no sentí pánico. Sentí que algo me soltaba con una suavidad imposible, como si el mundo pesado se aflojara alrededor de mí. Y entonces avancé, no caminando, no cayendo, más bien deslizándome por un lugar parecido a un túnel. Había velos azules, azules vivos, húmedos, brillantes, como seda hecha de niebla. Cada capa parecía respirar. Se abrían frente a mí con una lentitud hermosa, y detrás de cada una, la luz era más intensa. No me cegaba, me atraía. Era una luz al final, clara y perfecta, como si me conociera. Lo extraño es que yo estaba feliz, no confundida, no asustada, feliz de verdad. Había una sensación de juego, de ligereza, de regreso, como si por fin estuviera yendo al sitio correcto. No recuerdo un cuerpo, no recuerdo respirar, pero sí recuerdo percibirlo todo con más intensidad que aquí. La temperatura no era fría ni cálida, era una clase de suavidad que envolvía. El tiempo tampoco se comportaba normalí. No había prisa. Y aún así, yo avanzaba. Sabía que si cruzaba el último velo, ya no volvería. Y quería cruzarlo. Lo deseaba con una fuerza que todavía me duele recordar. Entonces escuché la voz. No salió de una boca. No vino desde un lado. Estaba simplemente en todas partes. No era un sonido como los sonidos de este mundo. Y sin embargo, la entendí por completo. Yo creía que era Dios hablándome. La voz me dijo que no podía pasar, que era demasiado pronto para mí. No hubo enojo en esas palabras, ni amenaza, solo una certeza absoluta. Y algo más. Me habló de mi propósito. Eso es lo que más me ha perseguido toda la vida. Porque en ese lugar yo lo entendí. Lo entendí completa y profundamente. Supe por qué estaba aquí. Supe lo que debía ser. Y cuando regresé, ese conocimiento se cerró como una puerta silenciosa detrás de mi frente. Volví decepcionada. Esa es la verdad más rara de todas. No regresé agradecida al principio. Regresé triste, porque quería atravesar el último velo. Después oí voces humanas. Metal, movimiento, urgencia. El peso del cuerpo volvió como una piedra mojada. La garganta era fuego. El aire raspaba y el mundo se sintió pequeño, duro, ruidoso. Me habían resucitado. Más tarde supe los detalles. Había perdido el pulso 4 minutos. Me había puesto azul. Los médicos me hicieron pruebas después. Querían saber si mi mente había sufrido daño, pero no encontraron disfunción cerebral. Nada explicaba lo que yo sabía que había vivido. Y yo sí sabía una cosa con absoluta claridad. La muerte no volvió a darme miedo. Desde entonces, algo en mí cambió de forma permanente. Puedo trabajar,
Tengo familia. He vivido una vida normal por fuera, pero por dentro nunca me sentí del todo de aquí. A veces observo a la gente correr detrás del dinero, del poder, de usar a otros. Y me siento como una visitante, mirando costumbres ajenas. No lo digo con superioridad, lo digo con desconcierto. Porque después de aquella luz, muchas cosas perdieron peso. Y otras, invisibles para casi todos, se volvieron enormes. La emoción de una habitación, la tristeza escondida en una voz, la extraña corriente espiritual detrás de ciertos momentos. Me volví muy sensible a todo eso. Demasiado, a veces, como si una parte de mí hubiera quedado afinada para otro lugar. Cuando tenía 16 años, leí un artículo sobre experiencias cercanas a la muerte y sentí un alivio difícil de describir, como si alguien me hubiera entregado un regalo secreto. Otros también sabían. Otros habían visto algo imposible. Eso me sostuvo durante años, porque lo más inquietante no fue morir. Fue volver con la certeza de haber recibido un mensaje y no poder recordarlo. Todavía hoy intento rozarlo. A veces, en sueños. A veces, en silencios largos. A veces cuando una luz azul atraviesa la niebla. Y por un segundo, siento que casi lo sé. Pero nunca termina de abrirse. Solo queda esa sensación, la de haber estado a un velo de algo definitivo, la de haber oído mi propósito con total claridad y la de vivir desde entonces buscándolo. No temo a la muerte. Temo no recordar lo que me dijeron antes de volver. Supe que algo iba mal antes de que nadie me lo dijera. Mi hija acababa de nacer y todo había pasado demasiado rápido. Apenas podía ordenar mis pensamientos entre luces, metal y respiraciones agitadas. Vi al médico preparar otra inyección para coser el desgarro. Le dije que no hacía falta. La anestesia ya estaba funcionando. No me escuchó. Sentí el pinchazo y luego un calor brutal subiendo por dentro. No era un calor normal. Era como si me encendieran desde el pecho hasta la garganta. La lengua empezó a hincharse. El aire se volvió espeso. Intenté tragar y no pude. Me fui hacia atrás porque me estaba asfixiando. Entonces dejé de verlos. Los oídos me silbaron con un sonido fino y cruel, como una alarma lejana dentro del cráneo. Alcancé a decirle a Mark, mi amigo, que me iba a morir. Y en cuanto lo dije, ya no estaba allí. Conozco los desmayos. Sé cómo se siente caer y volver. Esto no fue eso. No hubo vacío ni corte. Salí de mi cuerpo con una claridad imposible. Y lo extraño es que no tuve miedo. Sentí una paz inmensa. No felicidad, no alivio. Algo más limpio, más profundo, como una armonía perfecta. Era tan hermoso que dolía pensarlo después. Me movía rápido por una oscuridad inmensa. No caminaba, no flotaba,
Era como ser proyectada. Delante de mí había una luz clara, lejana al principio, después más grande, después imposible de ignorar. Cuanto más me acercaba, más intensa se volvía. No quemaba, no cegaba, me llamaba. Pensé que allí estaba la Virgen María. Me criaron con esa devoción, y en ese instante me pareció natural creerlo, como si toda mi vida hubiera estado apuntando hacia esa claridad. Entonces pensé en la niña que acababa de nacer. Vi su rostro. No sé cómo explicarlo. No era una imagen normal, ni un recuerdo. Era su cara presente ante mí, nítida y frágil. Y aún así, yo estaba demasiado bien para quedarme. Eso es lo que más me perturbó después. Amaba a mi hija, pero aquella paz era más fuerte que cualquier deseo humano. Y supe algo sin que nadie me lo dijera. Si llegaba a esa luz, no podría volver. Entonces pensé en mi esposo. Lo miré. Luego me miré a mí misma. Y después vi el rostro de mi primera hija. No fue un recuerdo suave. Fue una comprensión inmediata y absoluta. Ella me necesitaba. Tuve que detenerme. Tuve que volver. No decidí con palabras. Fue más bien un tirón violento del alma. La paz se rompió de golpe. Volvió el peso. Volvió el cuerpo. Volvió la dificultad de respirar. Abrí los ojos en la sala de parto. Vi médicos entrando y saliendo. Al cardiólogo. Rostros tensos. Movimientos rápidos. Todo el mundo estaba alterado. Y fue entonces cuando sentí miedo de verdad. No cuando salí de mi cuerpo. No frente a la luz, sino al regresar, porque entendí que había estado a un instante de no volver nunca. Y una parte de mí todavía recuerda aquella armonía. Demasiado hermosa, demasiado cercana, como si aún me esperara en silencio,